Seguimos con más información y seguramente usted ha visto que en algún momento, la verdad es que cuando nos da el dedo para hacer clic y compartir, hemos estado compartiendo algunos de los trabajos, de los últimos trabajos que ha venido realizando Tatiana, que si bien la conocemos como una buena restauradora, además es una chica que tiene mucha fuerza para hablar de nuestro patrimonio, ahora está explotando otra faceta de su vida, que tiene que ver con el dibujo, tiene que ver con el diseño gráfico y con el utilizar este lenguaje muy requerido hoy en las redes sociales para compartir mensajes que realmente van más allá de lo superfluo que normalmente pues está ahondando en este espacio de plataforma múltiple. Hoy se encuentra junto a nosotros para comentarnos cómo es este proceso y de paso le agradezco por el avance que nos ha realizado del programa. La verdad es que me encantó el dibujo de mi nariz, soy fanática. Muchas gracias. Bienvenida. Hola, una vez más, un gusto estar aquí contigo. Gracias, Saraí. ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Siempre agradecerte el hecho de que me andas siguiendo y por ahí mucha cobertura a mi trabajo. Además eres una de nuestras columnistas, entonces sí, somos del mismo busquen equipo. En la página del Aviala web mi columna que se llama Estas Culturas. Estas culturas, sí. Genial. Bueno, tenemos estas culturas, por las culturas, somos culturas. En cualquier rato la RAE nos da el derecho de la palabra cultura. O podemos hacer una fusión así, poderes de las culturas fantásticas, actívense, y tú tienes tu programa con el mío. Nos a las 3, ya, la Nina en el medio, yo a un lado y tú, bueno, ya, proyectos. Cuéntame sobre esto, Tati, ¿por qué la necesidad de intervenir el lenguaje que está como que dirigido a otros temas con esta información que a veces suele ser difícil? Me imagino cómo te sientas a hacer el guión. Bueno, eso es complicado, vamos por partes. Bueno, principalmente va de lo que tú acabas de mencionar, que tenemos este producto en Aviala, que es un producto más de una columna, que es así como una información presentada de una manera un poco más breve, porque tiene que tener ese formato. Tengo también lo que es la columna de Maestro Calamarca en la revista Fuentes, que es un producto muy académico, así que tiene un rigor científico, que sale con publicaciones, todo en formato APA y cosas así por el estilo. Tengo mi página, que nos encargamos de hacer restauraciones y hacer difusión de eso, pero no hay nada para los jóvenes, no había nada para la juventud, todo era demasiado un público demasiado adulto. Especializado además. Sí, además así que tenga muchísimo conocimiento sobre el tema y además un interés en particular. Entonces, yo siempre he querido hacer algo más para jóvenes y lo he logrado en una parte. ¿Te acuerdas con el proyecto de la Villa de París? Sí. Cuando hicimos eso de llevarles a los chicos ese proyecto, y me gustó mucho, pero nunca pude encontrar algo más que pueda darle un largo alcance. Continuidad. Exacto, y un largo aliento y que tenga muchos temas. Entonces, no sé si recuerdas que hubo un hecho muy fuerte en México que a causa de la violación de una chica, las manifestantes fueron a protestar y rayaron el monumento del Ángel. Entonces, ese hecho, obviamente, todo el mundo decía, qué patrimonio, que se querían morir, se querían cortar las venas, todo eso. Y una artista sacó unas infografías explicando, en realidad, la historia del monumento, que sí era tan antiguo, pero también tenía cosas modernas. Y lo usó de una forma muy divertida en la que el ángel era el que narraba. Y ahí así como que dije, podría ser que los monumentos narren cosas. Hubo otro fenómeno parecido a ese de una influencer. ¿Cuál? Que se hizo viral en redes sociales, que la chica intentaba buscar más views o más seguidores a través de el martillazo a un famoso, su cara de dolor, como si fuera ella a la que estuvieran martillando. Era la escultura en un cementerio. Sí, y fue súper criticada, ¿no? Fue como si estuviera amputando. Inclusive algunos especialistas lo catalogaron así, como si la joven, representando una generación, estuviera martillando a su generación anterior. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Entonces, ¿cómo se puede ver? Claro, una analogía que va directamente relacionada con el no vincularte con tu historia. Efectivamente, no darle la importancia que tiene. No tener una relación directa. Directa, claro. Ni simpatía tampoco, ¿no? Ni empatía con ello, ¿no? Pero yo no pienso que en el caso, por ejemplo, de las manifestantes de México no haya habido una intencionalidad marcada, ¿no? No era precisamente contra el monumento, sino era contra el sistema patriarcal. O sea, es lo que representaba, sí. Claro. Entonces yo dije así como que podría ser eso, podría ser que los monumentos narren sus historias, pero luego dije, no todas las cosas tienen como que un monumento personal, y justo un día estaba caminando por la Plaza Isabel la Católica, que fue la primera infografía que hice, y vi que el monumento estaba hecho bosta, así literal, así las palomas le habían, o sea, perdón, ¿puedo decir la palabra cagar en televisión? Ya, sí. Le habían cagado las palomas un montón. Estaba de la cabeza de la señora Isabel la Católica hasta el pedestal. Es que sabemos que existen palomas, lo que
lo que no sabemos si existe es procesos de limpieza sí, a nuestras... o además, o una ley que diga que haya que hacer un mantenimiento periódico. Claro. Entonces yo ya estaba así tomándole fotos, me voy a estrellar en un post contra el municipio, que cómo es posible, y estaba histérica, y ahí dije así, no, podría ser algo más cool, podría mostrarle a la gente por qué me estoy horrorizando tanto, por qué este monumento es valioso, hacer la continuidad de por qué este espacio tiene que ser recuperado, y en alguna otra infografía por ahí hacerle el a la alcaldía y que puedan darle el mantenimiento a este edificio, a ese monumento. Entonces hice las infografías, investigué un montón, aprendí yo también muchísimo porque había muchos datos de los que yo no sabía, y lo bueno es que ha tenido una repercusión. Yo siento que de alguna forma ha sido parte de esto porque etiqueté en la publicación al municipio y hoy en día están haciendo mantenimiento de la plaza. Así que gracias, Tati, te agradecemos. Todos los paseños sentimos una deuda contigo. Gracias. Sí, entonces sí puse ahí, etiqueté a la alcaldía, ¿no? Así, hola bebé. Lo bueno es que saben que eres referencia y te siguen, ¿no? Igual nos ha pasado en ocasiones que cuando hemos publicado una foto de la biblioteca cerrada, donde dice que está hace 6 meses cerrada porque hay insumos allí para los damnificados de los deslizamientos, nos querían matar, ¿no? ¿Cómo es posible? Está cerrada hace 6 meses y no se hace nada, ¿no? Lo bueno es que te has convertido como que en ese ejemplo de la chica que va defendiendo restauración y patrimonio por el camino. Sí, tengo los amigos, por ejemplo, del colectivo Muy Guaso, que también hacen periodismo cultural. Sí. Ellos me dicen que yo ando tocando campanas. Me dice, tú suenas la campana, ¡ah, emergencia! ¡ah, emergencia! Y es así como que eres la que se da cuenta que está algo mal y bueno, ya les dices al otro, tin, 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 suena esto, hay algo que está pasando. Y se vuelve como bola de nieve. Pero qué bien que hayas empezado con Isabel, te ha bendecido. De alguna forma, ¿no? Bueno, lo interesante de esto también es que yo no quiero narrar cosas sola, porque no es solo mi voz la que quiero que se escuche, entonces quiero narrar varias cosas, entonces ya empecé a hacer otra infografía con Darío, que es con el que tenemos el colectivo Maestro de Calamarca, con la revista Fuentes, y obviamente hemos hecho una cosa muy linda igual con el monumento de la Pedro Domingo Murillo. Para los que no saben, ese monumento no siempre ha estado ahí, es bastante moderno en realidad. Ese espacio y esa plaza tienen un montón de historia. Las infografías las pueden ver en Restauraciones Supay. Y bueno, acotando igual a esto, el tema de la apropiación y de la conservación del patrimonio tiene que ver también con un tema de la comprensión del patrimonio. Entonces muchas veces tú ves un monumento y dices, ya, es una señora, ya, es un señor, pero no sabes, no entiendes qué es lo que te está queriendo decir o qué historia está queriendo representar. Y está bien que no lo sepas porque no es un conocimiento así que todos tenemos que tenerlo, ¿no ves? Sino que es un tipo de conocimiento que obviamente sería bueno que te lo puedan enseñar en colegio, en la materia de cívica, en lugar de hacerte repetir el himno un montón y hacértelo transcribir, que te expliquen sobre tu arte, que tus monumentos, sobre tu ciudad, sería fabuloso. Pero esto es algo que se puede aprender también. Entonces, en las redes sociales ahora yo quiero darle este espacio a este tipo de información para que pueda ser aprendida y por ende haya esta vinculación y este cariño. Por ejemplo, lo que está pasando, yo lo estoy resintiendo un poquito cuando vi lo que pasó anoche, por ejemplo, en Potosí, o lo que pasó en Sucre, con el hecho de que estaban quemando información de los archivos. O sea, entiendo, todos estamos molestos, tenemos sentimientos encontrados con esta situación, pero los archivos son información valiosa que nos pertenece a todos los bolivianos. En ese archivo del Ceresi hay información sobre certificados de nacimiento, certificados de difunción, actas de matrimonio, y ese tipo de cosas es información tanto de ustedes como nuestra, de quien alguien en un futuro quiera hacer investigación. Entonces, no sé hasta qué punto manifestar haciéndonos un daño más grande, como crearnos un vacío histórico, va a poder dar un resultado bueno. Claro. Entonces, si tú no tienes este cariño y ese conocimiento para con tu historia, obviamente tranquilamente vas a poderle prender fuego o agarrar a martillazos las cosas. Claro. En esa medida, me imagino que es un reto para ti escoger qué tipo de información es la que llevas a esa plataforma, porque no tienes mucho espacio. No, y además hacer los guiones es muy complicado. Eso de la economía de las palabras para el cómic es terrible. Debe ser. Así. Ahora entiendes a los historietistas, ¿no? Totalmente, así, o sea, y además mis años de tuitera ya me han ayudado a escribir un poquito, pero igual aún así en estas infografías son así como que, a ver, ¿cómo puedo decir esta gran información? De manera atractiva, de manera que se enlace además un texto con el otro, porque no solo apareces tú y otra tú. Sí, a veces. A veces como no te alcanza en un espacio, tú más apareces del otro lado, con otra vestimenta en épocas distintas. Bueno, básicamente lo que yo quiero hacer es conmigo, es convertirme como en un narrador. No sé si... ¿Has leído alguna vez este libro de introducción a la filosofía, El mundo de Sofía?
No. Bueno, ya, entonces el chiste es que... El mundo de Sofía no. Ya, el chiste es que es un libro súper que lo lees en colegio, pero el personaje principal es la niñita, está Sofía, y tiene un guía que la lleva por todos los momentos históricos y por todos los personajes. Bueno, soy ese guía. Soy tu Dante, ahí está. Ahí está, esa es, te voy a llevar por el infierno esta historia. Lo interesante es que puedes mantener una interacción muy linda con quien lee, porque te pueden hacer consultas, inclusive he visto que hay personas que te completan la información o te ayudan con otro tema. Es muy lindo porque es muy parecido al fenómeno de historia de Bolivia. ¿Conoces, no? Ve al chico de historia de Bolivia que también tiene su página de las historietas. Igual, con él pasa lo mismo. Le completan, inclusive a veces le replican o se pelean entre algunos porque la historia no es una historia, son varias historias. Entonces, es lindo porque estableces, inclusive invitas a las personas a hablar sobre el tema, ¿no? Sí, claro, además una interacción constante. Y yo siempre les pido así, por favor, si han visto que me he equivocado, díganmela. Así, porque necesitamos igual hacer un relato común también. Y este problema, por ejemplo, con los datos y con las fuentes, como que muy recurrente en la historia de Bolivia. Tenemos muchos historiadores que manejan diferentes tipos de datos. Y obviamente, hasta que no haya alguien que diga, ya, yo voy a ir a tal archivo y voy a revisar ese documento en el del que supuestamente parten todas estas otras interpretaciones, vamos a seguir manejando muchísimas historias así con datos cruzados. Claro, pero igual, de cierta forma, enriquece. Hay muchas páginas de historia donde la mayoría de los historiadores o de los que comentan no son bolivianos. Inclusive con la guerra, por ejemplo, del Chaco, hay páginas sobre eso específicamente especializadas. Es impresionante cuánta gente hay también fuera de Bolivia que conoce la historia de Bolivia precisamente por la relación que existe entre ambos países. Y con el tema del patrimonio debe suceder igual. Cuántas de nuestras iglesias o de nuestras líneas patrimoniales que pertenecen a una época específica no se relacionan o no están dialogando con las iglesias de la misma época que hay en Arequipa, en Perú y en otros espacios de los lugares vecinos, cierto, ¿no? Sí. Además, obviamente, también hay el tema de la época, la corriente, y además esas cosas trascienden las fronteras geográficas, entonces son momentos temporales muy interesantes. Pero es verdad lo que tú dices, pero a mí, por ejemplo, también me inspira mucho el hecho de que cuando veo muchas versiones de varias historias, me pongo un poquito maniática y digo, no, tengo que encontrar la verdad. Entonces, es que ese es el problema, que estás buscando la verdad, hay que saber si la verdad existe. No, yo sé, pero el chiste es que en el camino hago investigación, entonces digo, a ver, este dato no sirve, este dato sí, y voy encontrando muchas más cosas, y seguramente lo más seguro es que no voy a llegar a un puerto, pero es el impulso. Claro, y es lo que aprendes en el camino. Sí. Qué bueno sería si todos aquellos que hoy se están encargando de establecer atmósfera y de sincronía en redes sociales con diversos temas, no se den un tiempo para investigar sobre cada cosa que publican, sobre cada cosa que comparten, qué daño nos está haciendo. Y creo que si antes lo veíamos en temas totalmente basura, hoy lo estamos viendo en temas que definen el futuro de nuestro país. Y cómo es posible que haya personas que no se den a la tarea de investigar, mínimamente de retuitear con el nombre correcto, mínimamente de darse a la responsabilidad de saber qué es lo que están publicando, no respetar su voz. Es impresionante. Yo creo que eso nos da la medida de que se ha perdido muchísimo la necesidad de dialogar y de reflexionar sobre temas antes de publicar. Es muy importante eso. Totalmente cierto. Y además la deliciosa comodidad que nos brinda el anonimato también. Entonces mucha gente no hace este trabajo de investigación porque sabe que su nombre no va a ir al lado de esa falacia, ¿no ve? Entonces, pero qué daño que le hace y terrible al así. País y al tema del cual se esté hablando en ese momento. ¿Cada cuánto publicas para que el público sepa cómo seguirte? Bueno, ahora los estoy sacando un poquito seguido porque estoy como que muy emocionada y ando como que hay muchas fechas importantes que se vienen. Lamentablemente me he perdido del 20 de octubre, quería sacar una infografía sobre la Plaza Alonso de Mendoza, pero la coyuntura no nos ha permitido. De todas formas, quiero sacar una cada por lo menos 2 semanas, porque como has visto son largas, son por lo menos unas 20 fotografías, es mucha información y más que todo investigación. Hay mucho de periodismo cultural en esto que estoy haciendo, porque hay una investigación previa, hay un tema de una guionización y hay un tema estético que se trabaja. Claro, entonces, que es bien importante. Lo tengo que manejar como que todo junto al mismo tiempo y a ratos me complica, pero voy a tratar posible hacerlo cada 2 semanas. Lo que sí yo necesito, por favor, en la página de Restauraciones Supay. Usted tiene un monumento, tiene una casa, tiene una obra de arte, la que necesita aprender y quiere tener todos los datos, me pone ahí, necesito una infografía sobre esto y yo me voy a poner manos a la obra y voy a hacer todo lo posible para hacer una infografía para que ustedes puedan conocerlo. De la misma forma también, si tienen datos, fotografías, cosas que me quieran compartir sobre patrimonio, estoy siempre presta para evaluarlos, para verlos y obviamente para escucharlos. Genial, Tati, te agradezco muchísimo. A ti una vez más, por siempre lindo estar aquí. Te agradezco, Gracias, de verdad. Es muy lindo seguirla precisamente porque uno como que va refrescando
equivocándose en el camino y va aprendiendo de aquello que está, de lo que está hablando básicamente sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio y sobre parte evidentemente de lo que somos, porque todo ello constituye también parte de lo que somos. Le invitamos a seguirla, nosotros también estaremos compartiendo lo más que podamos y a leer la columna que publique en nuestra página. ¿Cada cuánto publicas, Tati? Cada mes. Cada mes, una vez al mes. ¿Tienes como que una fecha específica? O... No. Normalmente además escribo con cosas relacionadas a la coyuntura. Ah, ya, ok. Entonces, no tengo un artículo sobre la preservación de la chiquitanía como patrimonio inmaterial, sobre lo que pasó en México. Y ahora yo creo que voy a escribir sobre lo que pasa en Potosí con el incendio de Ceres. Es importante. Es urgente. Bueno, ok. En nuestra página Avia Yala Televisión, Avia Yala TV, puede encontrarla en nuestra web y también compartirla, dialogar con ella o, bueno, pues también replicarlo. Siempre es importante en caso de que le parezca el aporte importante para todos aquellos que le siguen a través de las redes sociales. Hacemos una pausa casi en los últimos minutos de nuestro programa y a la vuelta seguiremos con más.